Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y hablando del panorama electoral, ya el Consejo Nacional Electoral ha recibido hasta el momento 8 solicitudes de veedurías de organizaciones políticas nacionales para realizar elecciones internas. ADN está el movimiento oficialista, Pachacuti, Revolución Ciudadana, Amigo, Unidad Popular, Democracia Sí, Partido Sociedad Patriótica y Construye se alistan para designar a sus candidatos. Y con corte en la tarde del 1 de agosto, el CNE recibió estas 8 solicitudes de veedurías de organizaciones políticas nacionales para realizar las elecciones internas, lo que se conoce como primarias. Allí se espera designar candidaturas para las elecciones presidenciales y legislativas previstas para este 9 de febrero. Y de acuerdo con la información oficial del CNE, pues están las primeras agrupaciones políticas que realizarán los procesos de elecciones internas. Por ejemplo, ADN estará haciéndolo, ya lo hizo, no, lo estará haciendo planificado para este viernes 9 de agosto. Pachacutic, por ejemplo, será el 10 de agosto. Revolución Ciudadana, lista 5, el 10 de agosto. Movimiento Acción Movilizador Independiente, generando oportunidades, Amigo, lista 16, lo hará el 15 de agosto. Unidad Popular el 16 de agosto, Democracia Sí el 13 de agosto, Sociedad Patriótica igual el 13 y 15. Movimiento Construye el 11 y 17. Según el calendario electoral, la presentación de solicitudes al CNE para estos procesos de democracia interna ya inició el 23 de julio y concluirá este 7 de agosto, y después se viene ya lo que tendrá que hacer las organizaciones políticas a su interna. Y bueno, esto vamos pronto, después de que se hagan estos procesos de primaria, pronto ya conoceremos a los futuros candidatos. Y bueno, lo que ha pasado estas semanas es que no se dio un llamado de las de izquierda, las organizaciones de izquierda participaron en una reunión en la que al menos acordaron analizar una alianza para las elecciones del 2025, una opción que quizás podría reducir el abultado número de candidatos presidenciales, pero ¿quién podría beneficiar esta alianza de izquierda? Hay quienes creen que no sería conveniente, por ejemplo, Unidad Popular se bajó de esta propuesta porque dijo con el correísmo nada. ¿A quién podría beneficiar todo esto? ¿Qué podemos esperar de estas elecciones? Estamos aquí con Antonio Ricarte. Antonio, bienvenido. Gracias, Gracias por Verónica. estar con nosotros. Y bueno, ¿cómo vemos el panorama electoral hasta este momento? Ya la carrera electoral está en marcha. Estamos en época preelectoral. En febrero los ecuatorianos volvemos a las urnas y son elecciones importantes. Y bueno, ya los partidos, movimientos están haciendo lo suyo, moviendo sus fichas y pronto conoceremos a los candidatos. Hemos visto una abultada lista de precandidatos y bueno, no sabemos cómo va a quedar definitivamente la papeleta, pero por lo que se ve van a ser bastantes candidatos. ¿Cómo vemos todo ese panorama al momento? Gracias, Verónica. Siempre en nuestro país existe un sinnúmero de candidatos debido a la forma como se viene organizando el sistema democrático electoral. Pero más allá de eso, lo que veo con claridad es que existe un solo candidato corriendo prácticamente solo, que es el presidente de la República. No veo del otro lado a ninguna organización política, ni a ningún político, ni a ningún candidato con la fuerza suficiente como para poder ganar la elección presidencial. Porque es un grupo de políticos haciendo política. Es un grupo de políticos replicando la política de antaño, la política del pasado, la política, te diría, de la época de las cavernas. S- Les ves a todos haciendo o replicando un mismo patrón de comportamiento. Les ves a toditos puestos camisetas de los partidos políticos, haciendo concentraciones, subiéndose a tarimas, haciendo reuniones en salones de hoteles o en las sedes partidistas, con banderas, eh, haciendo las mismas cosas. Y del otro lado le tienes a un presidente de la República que habla el idioma de la gente, que sintoniza con la gente, que utiliza las nuevas formas de comunicación política, que utiliza las redes que la gente entiende
en el idioma de la gente que entiende. Entonces, y tú hablabas hace un momento de esta unidad de las izquierdas, por ejemplo, es replicar la misma política tradicional. No han entendido absolutamente nada. ¿A En quién el, podría beneficiar a esta Les alianza? perjudica a todos, Ni siquiera el correísmo. les perjudica a todos, porque eh, aquí en el mundo la gente detesta a los políticos. Los políticos para la gente son personajes ambiciosos, llenos de egos, de vanidades. Los políticos están en proceso de extinción total. Entonces, si la gente les odia a los políticos y a los partidos políticos que actúan como políticos, cuando se unen los políticos, se están uniendo los malos. No es bueno unirse entre políticos. No es bueno unirse entre organizaciones políticas. Eso no es sumar, eso es restar. Yo escucho siempre a los políticos tradicionales y a muchos opinólogos y analistas invitar a la unidad, invitar a las... Y además hablan de temas que la gente no entiende, ¿no? Unidades de izquierda, unidades de derecha. La gente no vota por izquierda o por derecha, la gente no entiende de izquierdas o de derechas, la gente ve imágenes, símbolos y personajes que sintonicen con ellos y votan por los que hablen el idioma de la gente, el que sintoniza por ellos. Entonces, esto de las alianzas, esto de los acuerdos, son patrones de comportamiento y paradigmas pasados, caducos, de antaño, que no sirven para absolutamente nada, sino para arrestarte. Entonces, si los malos se unen, si los políticos se unen, si los partidos políticos se unen, se están uniendo los malos para la gente. Y la gente está viendo muy mal eso. O sea, la gente ve muy mal y rechaza cuando se unen personajes que no son bien vistos por la sociedad. Entonces, esto de hacer alianzas entre la izquierda, las de izquierdas, las derechas o demás, lo único que hace es restar posibilidades del candidato que pueda tener más opción. No nos olvidemos, yo siempre pongo unos ejemplos que creo yo que no debemos olvidarnos. El candidato Hernández en Colombia, que quedó segundo, que llegó a la segunda vuelta con Petro, nadie apostaba por él. Eran otros los candidatos fuera de Petro que podían tener opciones. Por ejemplo, Fico. Nadie le vio venir a Hernández. Era un señor de avanzada edad Así es. que no tenía apoyo de ningún partido político. Entonces la gente le vio a él con muchísima simpatía porque Justamente eso. era un viejito, Un viejito bonachón. un viejito bonachón que daba ruedas de prensa no convencionales como hacen todos los partidos políticos que se sientan en una mesa directiva con la bandera atrás y los micrófonos aburridísimos, canzones, nadie no llama la atención. Él hablaba desde la cocina de su casa, solo sin nadie al lado, sin ningún personaje al lado, sin ningún partido político al lado. No le apoyaba ningún partido político, no le apoyaba ningún político. Y la gente le vio distinto porque justamente no estaba arropado por políticos ni por partidos políticos que la gente odia. Entonces llegó a la segunda vuelta y ¿qué le pasó en la segunda vuelta? Le arroparon todos los políticos, partidos políticos, expresidentes de Colombia y la gente dijo, ah, no, pues es lo mismo de siempre. Están haciendo acuerdo otra vez los malos, los políticos, los partidos políticos, los expresidentes, y eso a mí no me gusta. Entonces, votaron por Petro. Pero bueno, Pero gana Petro, que ya era un político conocido, incluso fue alcalde de sí, Bogotá, ese era sí, un político sí, tradicional. pero se muestran en la campaña distintos. No le apoyaron los partidos políticos tradicionales. Lo mismo pasa, por ejemplo, con López Obrador en México. Un monstruo con una imagen enorme, nunca se movió del 60% de aceptación desde que comenzó hasta que terminó. Pese a que ha sido todo en México. Alcalde de la Ciudad de México, gobernador del estado en donde él nació, etcétera, etcétera. Pero se muestra distinto. No se mostró arropado de partidos políticos, no es un político que actúa como político tradicional, habla de una manera atípica, no se le entiende nada. Tiene unas, tiene unas formas de hablar atípicas. Si tú le oyes a López Obrador, tiene unos silencios, cambia de tema, no termina un tema, no se le entiende nada. Y eh, eso le podríamos pensar que le puede gustar a la gente. lo distinto.
lo distinto totalmente. Entonces, es chistosísimo, tiene unos ternos que le quedan enormes, camina casi cayéndose, la gente le ve distinto, ¿no? O sea, mientras tú hagas política distinta al político tradicional, tienes ventaja. Y esto de hacer acuerdos, esto de hacer alianzas, esto de juntarse entre gente que, que no es bien vista. Los políticos, los partidos políticos no son bien vistos. Estas alianzas son parte de la política tradicional y les hace mucho daño a quienes se juntan. Ahora, Antonio, cuando hablamos de que Daniel Noboa está compitiendo prácticamente solo, podíamos pensar entonces, si es que fuese así, que podría ganar fácilmente en una primera vuelta. Sí, hay opción de que gane la primera vuelta. Tiene 55% de imagen positiva, que es una imagen alta. Bueno, hay algo interesante porque la aprobación del presidente Noboa registró una leve subida durante los últimos días y durante el mes de julio, por ejemplo, pasó del 52% al Sí. 55.6%, según la última encuesta de Comunicaliza, por ejemplo. ¿A qué cree también que se debe esa subida? Porque estaba un poco cayendo su aprobación. Pero no ha tenido sucesos importantes durante este mes y se ha mantenido en silencio. Los silencios del presidente son muy interesantes. Es una Él forma, sabe manejarlos, ¿no? sí, o sea, el silencio es una forma muy interesante de comunicar. La gente piensa que hay que estar hablando todo el tiempo y de todas las cosas y apareciendo en todo lado. Eso no es posible y no es bueno. O sea, una de las cosas por las cuales los políticos son odiados es porque quieren estar en todo lado, porque son figuretis, porque quieren estar en todo evento, en todo acto, hablando horas, cosas No, por ejemplo, el rarísimas. correísmo hacía más o menos eso, Sí. aparecía hasta en la sopa, que cadena nacional, que esto, que los sábados, la sabatina, que todos los medios incautados también replicando su mensaje, y eso lograba que tenga aprobación de la gente. En un principio sí, pero luego ya fue cansando y fue generando mucho rechazo, porque aparecía en todo lado, hablando de todas las cosas y principalmente insultando, principalmente atacando, principalmente ofendiendo a las personas. Y eso no es bueno. O sea, no hay que ofender, no hay que atacar, no hay que insultar. Ese es el idioma de los políticos. El idioma de los políticos es tóxico, es negativo, es de Ujú. ataque, insulto, es Y de... eso ya no está gustando No, a la gente, a las no. nuevas generaciones. No. Principalmente en un país en el que las cosas no andan bien en materia económica, en materia de seguridad, la gente quiere positivismo, la gente quiere soñar, la gente quiere tener esperanza, eh, porque es una sociedad y es lamentable lo que te voy a decir en este momento, pero es una sociedad que está vibrando bajo, está vibrando negativamente. No es bueno vivir en un país en guerra porque la señal de que estamos en guerra es, es negativo, Así es es. muerte, es destrucción, es zozobra, es incertidumbre. Entonces no es bueno. Y yo creo que ese es uno de los temas que hay que corregir y en los que hay que avanzar. Tenemos que ser una sociedad más positiva, una sociedad que vaya hacia adelante, una sociedad en la que se pueda soñar, en la que se pueda, en la que se pueda sentir que hay un futuro mejor para nosotros, para nuestros hijos, para la gente en general. No podemos seguir vibrando bajo, no podemos seguir vibrando negativo, porque cuando una sociedad entera vibra negativamente, es una sociedad depresiva, es una sociedad que se angustia, es una sociedad con problemas emocionales. Entonces, yo creo que hay que dar un paso hacia adelante en el sentido de que hay que comenzar a hablar y a sentir que es un país que puede ir mejor. Así es. Amigos, son las 7:36. Conversamos con Antonio Ricarte, analista político, hablamos de la perspectiva electoral y bueno, hablamos del fenómeno Daniel Noboa, pese a que la inseguridad está igual, no ha variado mucho, el tema del empleo está estancado. ¿Por qué podemos pensar que tiene o que se mantiene su aprobación? A ver, los dos temas más importantes, y mejor dicho, los dos temas más preocupantes y que la gente dice que son sus principales problemas es, número uno, el económico. Si tú sumas los datos de Comunicaliza mismo sobre el tema económico, eso te suma 46% de preocupación de la gente. Es el principal problema el tema económico, ¿no? No hay trabajo, no hay dinero, se ha encarecido el costo de la vida, el tema del IVA, la gente quiere salir del país, la gente no tiene oportunidades acá.
Entonces, hay un 46% de la población que dice que el principal problema es el económico. Y le sigue el 36% que es el tema de la inseguridad. Son Así, dos problemas muy graves, muy muy grave. complicados, muy difíciles, que no han tenido solución. Porque además, si tú ves el 55% de la gente dice que las cosas en materia de seguridad están igual o peor. Ujú, No, no, no se ha solucionado. así es. Sin embargo, de aquello, el 55% de la gente tiene una imagen positiva del presidente. ¿Y por qué es eso? Porque sigue siendo el personaje que sintoniza con la gente. El distinto al político tradicional, Interesante. que es lo que hablábamos hace un momento. Habla, se comporta, actúa, se viste, habla el idioma de la gente, pero más que nada habla, se comporta y se viste distinto al político tradicional. Es totalmente atípico. No va a todo acto protocolario, no le gusta estar en todo lado, no aparece, tiene unos silencios importantes. Cuando habla, habla poco, 5 o 6 minutos. No te está hablando de números, de cifras canzonas, difíciles, complicadas que nadie entiende, ni tampoco te está recitando los 10 tomos de la propuesta de campaña de gobierno que la gente no entiende, se aburre y no hace caso. Entonces, habla en el idioma de la gente, utiliza las redes de la gente, utiliza las nuevas formas, las herramientas de comunicarse modernas con la gente. Entonces sigue siendo ese político distinto y diferente. Entonces hay un poco de esperanza con respecto a que él pueda hacer las cosas mejor y que pueda tener una opción de volver a ganar la presidencia y que pueda Claro. terminar lo que él está haciendo. Y del otro lado, como analizamos al principio, solamente tienes a políticos y a partidos políticos tradicionales, caducos del siglo pasado, haciendo política tradicional. Hablemos, por ejemplo, del correísmo, que el 10 de agosto ya el Movimiento Revolución Ciudadana, como mencionamos al inicio de la entrevista, va a definir su binomio presidencial con el que buscará llegar a Carondelet. Y hay algunos nombres que van sonando, por ejemplo, se ha escuchado el nombre de la actual prefecta Paula Pavón, del consejero de Participación Ciudadana Augusto Verduga, también de Luisa González y de Gustavo Yalc, que entiendo es uno de los nombres que el expresidente Correa tiene la intención de que esté en la papeleta. ¿Y cómo vemos a esos nombres de cara a estas elecciones? Se dice que el correísmo tiene su techo, pero ¿tendrá chance en estas elecciones? No, ellos vienen haciendo política tradicional. Tienen un voto duro que les ha permitido llegar a la segunda vuelta. Y yo dudo que hoy puedan hacerlo, pero ha tenido un voto duro el correísmo que le ha permitido llegar a la segunda vuelta, histórico. O sea, ahí no importa qué candidato pongan, siempre van a tener la misma votación. O sea, le pueden poner a este celular de candidato que van a tener una votación importante. Como te digo, ha ido mermando esa fuerza, ha ido reduciéndose esa fuerza, y no sé si tengan la fuerza para llegar a segunda vuelta, pero pueden tener esa fuerza para llegar a segunda vuelta. Pero cuando llegan a segunda vuelta, entonces tienes un problema muy grave El y es techo. el techo que construye con mucho énfasis y con mucha fuerza y con mucha determinación el expresidente Correa. No puede, él no se aguanta, él no tiene estrategia, él vive haciendo política del pasado, que en algún momento le sirvió y que ya no le sirve más. O sea, si tú ves el comportamiento del expresidente Correa en las redes sociales, es solamente de ataque, de insulto, de persecución. Se pelea con todos, con propios y extraños, con militantes, con no militantes, contesta, habla, a todos los que aparecen en las redes, y, contesta a gente que no existe en las redes, a trolls. Claro. Entonces, él construye con muchísima fuerza ese techo. Y además su organización también se esfuerza por hacer política tradicional. O sea, tú les ves haciendo lo mismo, subiéndose a tarimas, haciendo concentraciones, haciendo caravanas, banderitas del partido, camisetas y chompas del partido, dando ruedas de prensa convencionales en sedes partidistas, en centrales del partido. O sea, haciendo lo que el político tradicional hace siempre, recorridos en los barrios, o sea, cosas que ya no te sirven, ya no te sirven. ¿De Entonces, qué sirve? ¿Estar en el TikTok, estar en el tener Twitter, X? estrategia. Cuando tú tienes estrategia, las cosas salen bien. ¿Y qué es eso de tener estrategia? Es tener la información suficiente en base a encuestas de opinión cuantitativas y cualitativas que son focus group, para saber cuál es el sentir, qué quiere, qué piensa, qué añora,
qué está pensando la gente en general. Ujú. Y cuando tú tienes esa data, cuando tú tienes esa información, tienes que contar con un estratega, pues. Y ese estratega tiene que saber leer esa información para poder llevar a la comunicación y para poder sintonizar con la gente, hablar el idioma de la Podemos gente. decir que el presidente y candidato también Sí, tiene una estrategia marcada. sí. No sé si tiene estrategia, pero las cosas que hace calan y llegan profundamente al sentir de la gente. Como te digo, él mismo es un personaje diferente. Él por sí solo es un personaje diferente. Así es. Tú le ves al presidente, no se viste como los políticos tradicionales, no actúa como los políticos tradicionales, no habla como los políticos tradicionales, entonces es un actor distinto a los políticos tradicionales. Su forma de hablar, de actuar. Como te digo, no está, el político tradicional quiere hablar de todo complicadísimo, en un idioma rarísimo. Mientras más en difícil hablan, piensan que son más inteligentes. Entonces, utilizan palabras rebuscadas, palabras que la gente no entiende, exhiben números, datos, cifras. La gente dice: "¿Qué está diciendo? ¿Qué también dirá?". O sea, la gente no entiende, y se confunde y piensa que le están engañando. La población piensa que le están engañando. Entonces, ese tipo de cosas, son las que utilizan y hacen los políticos tradicionales. Daniel Noboa no. Eso sí, ya te digo, los silencios a la gente le atormenta, no, haber dicho, a los círculos rojos le atormenta. Ah, ¿Quiénes los son? estrategas, hay muchos que estarían corriendo en círculos, pero él tan tranquilo, ¿no? Exactamente. Responde cuando tiene que Exacta. ¿Y responder. a quién le atormenta eso? A nosotros que estamos haciendo Así política, es. que estamos analizando política, periodistas, medios de comunicación, analistas. Dice: "Pasó esto que es gravísimo", y no dice nada, no habla. eh, Cosas como porque lo de Olón, ¿te acuerdas del tema Así es. de Olón, de las construcciones en Olón? Todos esperaban que al minuto siguiente que recibió ataques de un grupo reducido de la población, él iba a dar una rueda de prensa como hacen todos, aburridísimas, ¿no? Porque ponen como hablábamos hace un ratito, la mesa directiva, la bandera atrás, los micrófonos, y eso, la gente ve eso y ya no ve, se aburre. Bueno, claro que lo ha hecho el presidente, ¿no? Sí. Para temas específicos, por ejemplo, lo de los cortes de energía, la inseguridad, lo ha Pero hecho. tiene otras formas se viste diferente cuando está dando una rueda de prensa, o modifica el escenario en donde se Ujú. da una rueda de prensa, ¿no? Entonces, él no apareció, y tanto no apareció que uno dijo: "¿Por qué no apareció?". Y cuando viste los números, el tema de Olón no impactó, no sirvió. Es Ahora tendrá esta papa caliente que es el tema de la vicepresidenta. ¿Qué pasaría si es que le encarga el poder? ¿Qué tanto daño le podría hacer? no veo que es, algo, así determinante. La vicepresidenta tiene muy mala imagen. Tiene imagen negativa fuerte, tiene muy poca credibilidad. Y se le ha visto como que está desesperada por el poder, y eso a la gente no le gusta. Claro, Cuando la gente ve que alguien tiene mucha desesperación, muchas ansias de poder, entonces es política tradicional y no le gusta a la gente. mal. Mal, ¿no es cierto? Entonces, no es un problema. Yo creo que el presidente de la República ahí no debería pararle mucha bola, no debería darle mucha importancia, no, no debería hacerle existir demasiado. Porque cuando, tratan de que no esté, que no vaya, que no le sustituya, ella toma fuerza y le encanta estar en los medios de comunicación victimizándose. Claro. Entonces, no debería pararle bola. ¿Cuánto va a quedarse? 2 meses en el ejercicio del poder. Y no creo que pueda hacer nada, porque si es que hace algo, entonces la gente va a ver muy mal que haga cosas contrarias al presidente de la república, que sí tiene buena imagen. Entonces, que hace algo malo o algo distinto a lo que el presidente de la república ha venido haciendo, le va a ayudar más al presidente en la campaña. La gente va a decir: "Está en contra del presidente, votemos con más fuerza por él, para que vuelva rápido a la presidencia". Entonces, no es que le va a hacer daño. Si es que ella comete los errores que puede cometer de hacer cosas distintas, o en contra del presidente, va a beneficiar al presidente de la república. Bueno, hablando del panorama electoral con Antonio Ricardo, analista político, entonces, ¿qué podemos esperar de estas elecciones de febrero? Yo sé que todavía es muy quizás temprano porque no tenemos los candidatos oficiales definidos, pero más o menos se va definiendo un panorama. ¿Y habría en esta contienda electoral un espacio, por ejemplo, para el famoso outsider? No se ve.
Porque el outsider debería ser alguien a sí mismo, parecido al presidente de la Ujú. República, que hable distinto, que actúe distinto, que se comporte distinto, que se vista Jan Topic distinto. era un buen A contender, los pero bueno, ahora se ha descartado su participación, pero ya no era outsider, porque outsider solamente claro, puede ser una sola ya no es vez. outsider. El outsider aparece, patea el tablero, gana elecciones y se acabó. Así. O pierde y ya no más. Eso le pasó a Yacu Pérez, por ejemplo, que en su primera aparición fue un verdadero outsider que casi llega a segunda vuelta, Ujú. se quedó por décimas. Guillermo Lasso le ganó por décimas y pasó a la segunda vuelta, pero en su segunda aparición ya quedó muy atrás. Así O es. sea, los outsiders pueden existir una sola vez. Y Jan Topic tuvo la oportunidad de llegar a la presidencia de la República. Él era el verdadero outsider. ¿Pero qué le pasó? El outsider Jan Topic, que era el Rambo de Sambo, que se vestía con traje de combate, que tenía facha de malo, que podía combatir a la inseguridad, Ajá. de repente apareció con traje y corbata y mocasín. Y hablando como político, entonces ese outsider distinto en la campaña se perdió, ya no era el Rambo de Sambo, se disfrazó de político tradicional, comenzó a hablar como político tradicional y se puso traje y corbata y desapareció. Entonces, en el escenario en el que estamos en este rato, el que estamos viviendo, no veo yo un outsider, porque tendría que ser, como te dije hace un rato, un nuevo, que hable, que se comporte, que actúe como distinto al político tradicional y que tenga un músculo económico fuerte también. Una campaña cuesta mucho dinero y necesitarían muchísima plata para poder aparecer con fuerza, tener estrategia y tener la posibilidad de hablar el idioma de la gente, hacer una campaña estratégica, vuelvo y repito, y ganar la elección, que no veo. Entonces, yo veo corriendo solo al presidente Noboa, con la posibilidad de ganar en primera vuelta o seguramente en la segunda vuelta, frente a políticos tradicionales que hacen política tradicional, la política del siglo pasado que la gente odia. Bueno, estaremos pendientes de lo que suceda y ya conoceremos pronto los candidatos oficiales. Gracias, Antonio Ricardo, Gracias, Verónica. analista político, por estar con nosotros y bueno, tomándole el pulso un poco a la política, lo que va a ser esta contienda electoral. Y en febrero volvemos a las urnas, así que estaremos muy pendientes de lo que vaya sucediendo. Gracias por estar aquí. Gracias, Verónica. Un gusto. Amigos, 7:50, vamos a una pausa y volvemos enseguida con más noticias y más entrevistas.